Pensando en la porción bíblica que le dio lectura a mi hermana Rosita en Apocalipsis capítulo 22. Para los que traen sus Biblias, por favor, Apocalipsis en su capítulo 22. Vamos a meditar en esa porción bíblica para atesorar un poco más la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes, hermanos, por favor. Y le dio lectura a la hermana Rosita para poder nosotros ya meditar en su palabra, y quiero suplicar que juntos, hermanos, veamos a la luz de la palabra del Señor grandes verdades que hoy quiere enseñarnos. Y pensando entonces en esta porción bíblica, Apocalipsis capítulo 22, vamos a basarnos en los versículos 16. Versículos 16 al 18 para atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y quiero suplicarles a que le demos lectura de estos tres versículos, Apocalipsis capítulo 22, 16 y 18, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que me oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción bíblica con este tema: la última visión de la gracia divina. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. La última visión de la gracia divina. En pleno siglo XXI, muchas religiones practican supuestas visiones divinas acompañadas con profecías auténticas según el testimonio de ellos, pero al examinar a la luz de las Escrituras encontramos cierta contradicción. Vemos que la Escritura es muy específico, muy definido, muy objetivo para enseñarnos grandes verdades en relación a este tema. Si el mundo de las religiones piensan de esa manera, ¿qué enseña la Biblia sobre la última visión de la gracia divina? Claro que tenemos que respetar a estos grupos, pero nuestra autoridad para aprender es la Escritura. Y veamos una primera verdad que encontramos a la luz de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 22, 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La última visión de la gracia divina es una visión con garantía de revelación divina. Es la verdad que encontramos acá. Jesús garantiza la verdad de todo lo que Juan ha visto, lo que Juan ha oído. La razón de esta garantía es la siguiente, para que nosotros atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones. El libro empieza prometiendo una revelación que ha de dar Jesucristo de acuerdo al capítulo 1 y versículo 1. Esta es la confirmación que da Jesús de que la revelación o visión procedía de él.
expone Jesucristo sus credenciales divinas, donde Él dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Dice, esa es una referencia a Isaías capítulo 11 y versículo 1. Cada uno de nosotros, cuando queremos que alguien nos conozca y que tenga confianza en nosotros, lo que podemos hacer es presentar nuestro credencial. Aquí tengo mi DPI, aquí tengo mi pasaporte, aquí ustedes pueden ver quién soy yo. Y Jesús lo hace de esta manera, hablando de esta forma, para comprender las lecciones que hay a fondo. Expone sus credenciales divinas diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David. Si Él es el que dice estas palabras, esto es una referencia a Isaías capítulo 11 y versículo 1. ¿Y qué dice Isaías 11 versículo 1? Dice de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hermanos, es interesante esta profecía porque se cumple en la obra de Jesucristo, en su nacimiento, en su vida, en su ministerio, para que nosotros veamos palpablemente la vida de Jesucristo, cómo estaba cumpliendo esta profecía bíblica. Jesús está diciendo que en Él se cumple esta profecía, que Él es al mismo tiempo la fuente eterna del ser del que procedía David y su descendiente prometido. Cuando vemos nosotros estas verdades, nos ayuda a comprender. Cuando dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, dice Jesús, al comparar a un hombre con la estrella de la mañana, era colocarlo muy en alto en la categoría de los héroes humanos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más cuando Jesús dice estas palabras como Mesías divinos, cambia para que nosotros entendamos que acá hay algo divino y eterno. Y entonces podemos nosotros comprender estas palabras de esta gran profecía mesiánica. Saldrá estrella de Jacob, de acuerdo a Números capítulo 24, 17. Esto despertaría otros reinos de pensamiento, como sucedió cuando Jesús nació. Cuando escuchó Herodes que venía a nacer en este mundo el rey de los judíos, pues la palabra de Dios nos recuerda que estos pensamientos terrenales y humanos, políticos, con filosofías humanas que no entienden lo espiritual, pues ellos quedaron inquietos, atónitos, empezando con este rey, para comprender que despertaría otros reinos de pensamiento en relación al reinado cristológico. La estrella de la mañana es el heraldo del día que destierra y quita las tinieblas de la noche. Ante Cristo huye la noche del pecado y de la muerte para entender el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda esto despertaría todavía otro recuerdo. Jesús había dicho en los días de su ministerio y carne: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos ayuda a comprender, hermanos, que el cumplimiento de esta profecía están impregnadas en las Escrituras para comprender que todo lo que tenía que el hombre saber de Cristo, de Dios, está revelada, está escrita. Cuando el Cristo resucitado dijo que era la estrella de la mañana, se presentaba de nuevo como la luz del mundo y el disipador de las tinieblas del mundo en el hombre regenerado y perdonado por sus pecados. Esta revelación divina se tendría que ver en la vida de los pecadores penitentes, para que nosotros recordemos que la palabra de Dios claramente nos presenta qué pasó con la vida de estos hombres que encontraron a Jesús. Hombres perdonados, regenerados, transformados, reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento, para comprender, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo en lo que iba a suceder en toda la faz del mundo.
Cada uno de nosotros podemos entender entonces que la última visión de la gracia divina es una visión con garantía de revelación divina. Para poder nosotros confiar en su bendita palabra, confiar en la obra mesiánica, confiar en su obra de redención, porque van a oír muchos el poder de la palabra de la cruz para que puedan ser regenerados. Pero hay otra verdad que podemos encontrar en el versículo 17. Para ir ampliando un poco más, dice de esta manera: y el Espíritu y la iglesia, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, cuando aprendemos en relación a nuestro tema sobre la última visión de la gracia divina, también es una visión con invitación divina. Está la invitación del Espíritu y de la esposa, de acuerdo al texto. La esposa, como sabemos, es la iglesia. Pero ¿qué hemos de entender por el Espíritu? Puede ser que sea el Espíritu que habló de los profetas, inspirándolos con la autoridad cuando se estaban revelando las escrituras en toda la historia del mundo y la humanidad. Pero que también está en relación a que el Espíritu Santo, su obra es quebrantar al hombre de pecado, de justicia y de juicio, que está siempre llamando a las personas para que vuelvan a Dios. Lo más hermoso que podemos ver acá es que Juan llame al Espíritu a la voz mismo de Jesús. La terminación regular en las cartas a las 7 iglesias nos ayuda a comprender que es la invitación a prestar atención a los que en espíritu está diciéndoles, de acuerdo a todos los pasajes que tenemos a las 7 iglesias que tenemos en Apocalipsis. Ahora bien, el interlocutor a las 7 iglesias es el Cristo resucitado. Y está claro que el Espíritu y Cristo están identificados de acuerdo a este texto. Pero también el Espíritu y la esposa dicen: ven. Quiere decir que Cristo y su iglesia se unen en extender a todo el mundo la invitación a aceptar todo lo que Él tiene que ofrecer para estos pobres pecadores que viven en este mundo, y que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, sobre estas grandes verdades. Que la última visión de la gracia divina es una visión con invitación divina. ¿Cómo está la obra cristológica? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Pero también cómo está la obra del Espíritu Santo en lo que hace en este mundo, lo que hace en la iglesia. Pero también encontramos la participación de la iglesia para que nosotros entendamos este cuadro completo, para entender que es una bendición estar en la iglesia por gracia, y que Dios en su gracia nos da el privilegio de poder seguir invitando a otros para que se conviertan a Cristo, para que se arrepientan, para que tengan fe en Él. Y cuando nosotros vemos este cuadro, podemos nosotros aprender estas grandes verdades, mis hermanos, que nos enfoca la palabra del Señor. Que el que oiga diga: ven. Simboliza la gran verdad de que todo cristiano tiene que ser un misionero. El que ha sido hallado por Cristo debe hallar a otros para Cristo. La tercera sección es una invitación a todas las almas sedientas para que acudan a Jesucristo para satisfacer su necesidad. Debe de recordarnos la gran invitación de Dios desde el Antiguo Testamento: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Este pasaje lo encontramos en Isaías 55, versículo 1. Para ver lo que hay en el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento. Y también podemos entender de la gran proclamación del mismo Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras del mismo Jesús? El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Este pasaje lo encontramos en Juan 6:35.
Solamente en la invitación divina en Jesucristo puede el alma anhelante encontrar plena satisfacción para comprender lo que acá está presentando esta porción de la palabra de Dios. Entonces, la última visión de la gracia divina es una visión con invitación divina. Si esto es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor, mis hermanos, lo dice también de esta manera para aprender otra gran verdad en el versículo 18. Dice de esta manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Noten lo que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Está hablando específicamente del libro de Apocalipsis, pero también de toda la colección de libros inspirados desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque Apocalipsis es el último libro que fue inspirado para que los hombres de fe pudieran confiar en la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando este texto dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué verdad encontramos acá, mis hermanos? Que la última visión de la gracia divina también es una visión con advertencia divina, y esta advertencia divina nos debe de hacer reflexionar en lo que está pasando en muchos grupos sectarios, religiosos, que a veces para ellos son la última palabra de experiencia personal, particular, emocional, en todo lo que ellos afirman, porque ellos creen que tienen la última palabra, o el último libro, o la última experiencia, o la última visión, o la última profecía. Pero la Biblia dice lo contrario. Todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro se está refiriendo a la Biblia. Si bien es cierto que está hablando específicamente Apocalipsis, pero está en toda relación con los libros inspirados. Hay algunas cosas que notar en esta advertencia solemne. No se ha de interpretar con un liberalismo el Apocalipsis. O sea, no es que cada quien puede tomar cualquier forma de interpretar el libro de Apocalipsis para sacar su propia experiencia. Se tiene que tener cuidado. Sino contra lo que nos advierte es contra tergiversar la enseñanza que contiene el libro. ¿Qué quiere decir eso? Las enseñanzas doctrinales que contiene el libro de Apocalipsis tiene que concordar con las enseñanzas doctrinales que hay en el Antiguo Testamento y que hay en el Nuevo Testamento, para que nosotros veamos que Dios es un Dios de orden, que lo que Dios ha escrito y ha revelado es para que la iglesia se edifique, para que la iglesia pueda guiarse y aprender de la bendita palabra del Señor. Mis hermanos, es con mucho lo que quería decir el apóstol Pablo cuando dijo: si alguien está predicando el evangelio diferente del que habéis recibido, de acuerdo a Gálatas 1:8, dice: sea anatema. Es lo que está diciendo acá el texto. Encontramos advertencias parecidas en otros lugares de la Biblia. Podemos nosotros ver Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2 para entender lo que está sucediendo en Apocalipsis. Y dice: no dañaréis la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios. De ellos os mando, según lo que dice Deuteronomio. Pero también el libro de Proverbios lo advierte de esta manera. Proverbios 30:55. Toda palabra de Dios se cumple. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y quedes como un mentiroso. Miren lo que dice Proverbios 30:55. Y podemos ver que en los días antiguos, como todos los libros se copiaban a mano y todo el mundo sabía lo fácil que era cometer errores, era costumbre insertar al final del libro una advertencia para evitar cualquier error humano, o errores humanos, o horrores humanos. No podemos, por menos de advertir las veces que Juan insiste en que Cristo vendrá en cualquier momento,
he aquí que vengo pronto. Es como un estribillo en este capítulo, y sin embargo esta advertencia pareciera estar lejos. Implica una espera prolongada en la que se leyera y copiara este libro muchas veces, cosa que Juan está claro que no esperaba. Aquí encontramos la última visión de la gracia divina con advertencia divina. Para muchos que leen solo ciertas fracciones del libro apocalíptico, pues pudieran entender que para el tiempo de Juan y la generación de Juan, Cristo está ya por venir. Era algo ya por suceder. Pero cuando seguimos leyendo todo el contenido de Apocalipsis, también Juan está esperando algo futuro, algo más allá que pueda suceder pronto, porque tenía que cumplirse ciertas profecías bíblicas. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, sobre estas grandes verdades que tenemos a la luz de la palabra de Dios, sobre la última visión de la gracia divina, que es una visión con advertencia divina. Podemos nosotros oír a muchos grupos sectarios, religiosos, y nosotros podemos respetarlos, pero para nosotros la última palabra, la autoridad última es la Escritura. Y si es la Escritura, entonces podemos entender lo que Juan está diciendo. Y por eso es que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado sobre la última visión de la gracia divina, que es una visión con garantía de revelación divina, pero también es una visión con invitación divina, lo que iba a suceder en todo el mundo a través de este mensaje del Evangelio, y es una visión con advertencia divina. Tenemos una autoridad en las manos que no es el pastor, que no es la iglesia, que no son los líderes, es la bendita palabra de Dios. Si se equivoca el pastor, hay que corregirlo con la Biblia. Si se equivocan los diáconos, hay que corregirlo con la Biblia. Si se equivoca la iglesia, se corrige con la Biblia. Porque esto es lo que está diciendo acá. Aquí ya no podemos quitar ni más ni menos. No se le quita y no se le pone. Hay advertencia. Y hoy hemos aprendido sobre la última visión de la gracia divina, que es una visión con garantía de revelación divina. Es una visión con invitación divina, pero también es una visión con advertencia divina. Si esto es lo que Dios tiene para la iglesia, para las futuras generaciones que van a ser parte de la iglesia, hermanos, si alguien no está contento con la bendita palabra de Dios, nunca se va a contentar con nada, con nada. Nunca se va a contentar con nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que si hay algo que alimenta, corrige al hombre de fe, es la bendita palabra de Dios. Empezando desde el pastor, los diáconos, los líderes, la iglesia, para comprender sobre lo que hoy nos está diciendo la palabra de Dios. La última visión de la gracia divina. Un cuadro muy interesante, completo. Si usted quiere saber qué le va a pasar a todas las iglesias, pues aquí está el mensaje para las 7 iglesias. Y lo que acá como finaliza nos ayuda a comprender, bueno, si esta iglesia no hace esto, esto le pasa. Si esta iglesia hace esto, esto le pasa. Si esto le va a pasar. Ahí es todo, está escrito, hermanos. No hay que añadir, no hay que quitar. Cada quien lo que siembra va a cosechar. Y entonces, la última visión de la gracia divina tiene garantía de revelación divina, pero también tiene una visión con invitación divina y una visión con advertencia divina. Somos tentados para ser la última autoridad. No, es que lo que yo dije es la verdad. No, hermanos. Si no está a la luz de la palabra de Dios, no hay verdad fuera de la palabra de Dios. Son verdades a medias, relativas, mediocres. Pero si está a la luz de la palabra de Dios, venga del consejo de donde venga. Si está a la luz de la palabra de Dios, bienvenido. Sea el hermano más humilde, más sencillo, o aquel que ha tenido 3, 5 doctorados en la universidad. Si está a la luz de la palabra de Dios, bienvenido. Y si no está a la luz de la palabra de Dios, hay que rechazarlo. Así de sencillo. Por eso hoy la palabra de Dios nos ha enseñado
sobre la última visión de la gracia divina. ¿Qué tres verdades nos ha enseñado? Que hay garantía de revelación divina, que hay una visión con invitación divina, mientras que Cristo no venga, y hay una visión con advertencia divina. No le quitamos, no le quitemos, no le pongamos. ¿Por qué? Porque esto ofende al Señor. Para que entendamos que si hay algo, hermanos, que nos debe de hacer reflexionar, es ver cuánta nuestra alma tiene sed de la palabra de Dios. Cuánto anhelamos de la palabra de Dios. ¿Realmente lo que nos mueve en nuestra vida cristiana es la palabra de Dios? Porque a veces nos equivocamos. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado estas tres grandes verdades. La última visión de la gracia divina. Un cuadro completo, muy definido, donde cada quien puede juzgar. Sea pastor, líderes, iglesia. Quien se sale de este orden se mete a problemas con Dios. No con el pastor, no con la iglesia, con Dios. Mis hermanos, ¿cómo estamos como iglesia? Tenemos la última visión de la gracia divina. ¿Cómo estamos como iglesia? Si esta visión tiene garantía de revelación divina, si esta visión tiene una invitación divina para todas las generaciones quienes han de creer en Cristo, si esta visión está con advertencia divina, no le quiten nada, no le pongan nada. ¿Por qué muchos no están contentos con la bendita palabra de Dios? ¿Por qué muchos no se llenan con la palabra de Dios? ¿Por qué muchos se sienten vacíos? Porque creen que nada los llena, porque no han encontrado a Cristo, porque no han llegado a los pies de Cristo. Aquel que ha llegado a los pies de Cristo sabe que solo la palabra de Dios puede llenar ese vacío, tal y como lo ha explicado la palabra de Dios con muchos textos bíblicos. Para reflexionar como iglesia, ¿cuál es la prioridad en nuestra vida? ¿Qué prioridad tenemos? Porque la última visión de la iglesia de la gracia divina nos ayuda para entender estas verdades, para ver si realmente, hermanos, esta garantía de revelación divina es la que mueve nuestro ser, para entender si realmente hay una auténtica conversión, porque hay una visión con invitación divina para los no regenerados, donde está la obra cristológica, la obra del Espíritu Santo, la obra de la iglesia. Para entender, mis hermanos, que hay una advertencia divina. Quien se sale de la línea va a tener problemas con Dios. ¿Cómo está nuestro ser interior? La única manera, hermanos, es tener fe en Cristo y llegar arrepentidos a los pies de Cristo. Decirle a Jesús: Jesús, perdóname, no he puesto mi fe en ti. Perdóname, Jesús, porque yo no he confiado en tu palabra. Perdóname, Jesús, porque yo no había entendido que soy parte de la iglesia y debo ser responsable para compartir tu santo evangelio. Si hay alguien que siente, hermanos, que algo de esto está desnivelado en su vida, o no ha nacido de nuevo, o está muy lejos de su Señor, yo quiero orar por usted. ¿Alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname, ayúdeme, yo quiero confiar solo en ti, yo quiero arrepentirme de mis pecados? ¿Hay alguien que le gusta hacerlo? Yo quiero orar por usted. ¿O alguien que quiera reconciliar con el Señor? Decirle a Jesús: perdóname, Jesús, yo soy muy indiferente a tu palabra. Jesús, estoy lejos de ti. Quiero orar por su vida. ¿Alguien gusta levantar su manita para ponerse a cuentas con Dios? ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la última visión de la gracia divina.
Gracias porque es una visión con garantía de revelación divina. Gracias porque es una visión con invitación divina. Y gracias porque es una visión con advertencia divina, para que nuestra fe esté de acuerdo a tu bendita palabra, centrada en la obra tuya, oh Señor, en la cruz. Por favor, te ruego por tu iglesia. Es tuya, oh Señor. Levanta para tu gloria y para tu honra. Levanta tu iglesia, Señor, para que pueda testificar de ti en la vida de aquellos que no te conocen. Gracias, oh Padre, por tu palabra. En el nombre dulce de Cristo Jesús, te agradecemos y te pedimos. Amén.